Hola, hoy día les voy a hablar del primer video de la historia universal, pero primero vamos a aclarar unos conceptos. La historia universal o la historia en sí no es lineal. Se presenta en una línea de tiempo para ordenar los acontecimientos, es decir, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ¿ya? Pero la historia no es lineal, sino que la historia es cíclica. Es como un círculo porque los acontecimientos se tienden a repetir más de una vez. Ejemplo, cuando Napoleón invadió Rusia, el invierno ruso no lo dejó avanzar. Lo mismo le sucedió a Hitler cuando él invadió Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y con el tema de la pandemia que estamos viviendo hoy día, no es la primera vez que el ser humano vive una pandemia. Primero está la peste negra, la peste española o la bubónica y tenemos también el coronavirus, es decir, que se tienden a repetir los patrones. Lo mismo sucede con la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras púnicas, las guerras médicas, etc. Y eso siempre nos ha enseñado que el ser humano, en vez de aprender, de ser mejor persona, no lo es. ¿Ya? Y también tenemos los acontecimientos, los hechos, los sucesos históricos. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar de las primeras civilizaciones. El objetivo de aprendizaje es reconocer el legado de las primeras civilizaciones para la historia de la humanidad. ¿Qué es una civilización? Es una aglomeración de población de 5.000 habitantes por lo menos. Dominio de la escritura, centros ceremoniales de culto, autoridades dotadas de poder de coerción. El Estado. Casi todas había un rey, había un faraón quienes lo gobernaban. Las primeras civilizaciones de Oriente. Las primeras civilizaciones humanas fueron desarrolladas en Oriente Antiguo, Mesopotamia, Egipto, la India y China. Características de estas civilizaciones era organización en torno a ciudades. En ellas vivían miles de personas, incluían los campos en sus alrededores, poseían mercados que permitían desarrollar el comercio con regiones lejanas. Se asentaron en llanuras fértiles bañadas por los ríos, como se ve aquí en la imagen. La conformación de una sociedad estratificada. De acuerdo a sus tareas y la posición de los bienes, las personas pertenecían a diferentes estamentos sociales, conjuntos cerrados de individuos que comparten ciertas características y es muy difícil cambiar o salir de ese estamento. Fueron sociedades esclavistas. Tener esclavos en estas sociedades era normal y eran parte del comercio, porque los vendían y se hacía intercambio. Existía un poder centralizado, el poderoso gobernante que ordenaba tareas fundamentales como organizar la defensa, almacenar y destruir los bienes, controlar el comercio, aplicar normas y justicia a la población y organizar obras monumentales, los caminos, los monumentos, su propia estatus, ya que era el legado de que ellos estuvieron aquí. Utilización de sistemas de escritura o de contabilidad, los cuales surgen de la necesidad de registrar los movimientos de las personas, productos y cuentas. Estos sistemas condujeron paulativamente a la invención de la escritura. Como se ve aquí en la imagen, están los jeroglíficos de los egipcios. Las primeras civilizaciones se localizaban alrededor de los ríos, lo que utilizaron para construir comunidades agrícolas y su mayor expresión fue el crecimiento de las ciudades. Como se puede ver aquí en la imagen, está Mesopotamia, Egipto Alto, Egipto Bajo, Siria, Asiria. Como ven, entre el río Tigres y Éufrates. Y Egipto, el Nilo, como se puede ver en la imagen. Las primeras civilizaciones tenemos Mesopotamia, Egipto, la India y China. Los egipcios es la primera civilización del continente africano. Floreció en torno al río Nilo. Cuando Heródoto, el historiador, lo vio, dijo: Egipto, un don del Nilo. Las crecidas del Nilo proporcionaban agua y un fértil limo, barro fertilizante llamado légamo, el cual hacía posible su agricultura de alto rendimiento, base de su economía. La organización política, la máxima autoridad fue el faraón, considerado un dios verdadero, quien era jefe del gobierno, jefe del ejército y jefe religioso. Contaba con un gran número de ministros y funcionarios para poder gobernar el país. Por ejemplo, el visir era el primer ministro, los consejeros, escribas, gobernantes de las provincias.
La organización social está el faraón, quien era Ra, el dios sol, están los nobles, los sacerdotes y los altos funcionarios, los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, los artesanos, los campesinos y al final estaban los esclavos. La economía se basaba en la agricultura, abundantes cosechas de cereales como el trigo y la cebada, criaban animales, cerdo, ovejas, cabras. Los excedentes alimenticios les permitieron desarrollar un importante comercio navegando por el Nilo y el mar Mediterráneo, destacando la exportación de lino y papiro. Religión era politeísta, es decir, que creían en diferentes dioses. Sus dioses tenían cuerpo humano y cabeza de animal. Creían en la vida más allá de la muerte, en la momificación. Lo más importante, Ra, el dios sol, el creador de la muerte y de la humanidad, a quien se reverenciaban como dador de la luz, calor y vida. Osiris, Isis y Horus, protagonistas de un mito del origen de Egipto que construía la base de la creencia en la inmortalidad y en la vida ultraterrena. Los dioses de Egipto, como se puede ver aquí, está Osiris, Ra, Horus, Anubis, Amón, Set, que son los principales de su panteón. ¿Qué aporte nos dejaron los egipcios? Pese a que el papel fue inventado en China, el uso del papiro por los antiguos egipcios inauguró la costumbre de usar papel para escribir y dio lugar a la fabricación de artículos tales como velas, sandalias y vestidos, entre otros. Inventado los jeroglíficos, el sistema de lengua escrito hace 8000 años, gracias a la inscripción del antiguo Egipto, ahora podemos saber más sobre la religión, política, la guerra y la historia de su general, esta civilización. Ellos con los jeroglíficos los pintaban en las pirámides o en general en la ciudad y contaban su historia de lo que hacían. Era como tener un diario de lo que se hacía, de lo que se hacía en el día a día. Tuvieron nociones del sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas, calcularon la superficie de triángulos, trapecios y cuadrados, resolvieron ecuaciones algebraicas y conocieron el número pi. Mesopotamia fue la primera civilización de la historia. La habitaron los sumerios, acadios y asirios. Se localizó entre los ríos Tigres y Éufrates fundamentalmente para el desarrollo de la agricultura. Excedente alimenticio. Sus ciudades más importantes: Ur, Uruk, Kish, Lagan y Uma. Organización política: cada ciudad constituyó un estado. Tenían un rey, que era el representante de los dioses y además ejercía el control de las tierras y sus habitantes. Las ciudades eran amuralladas, con plazas, mercados, escuelas. En el centro de la ciudad se ubicaba el Sigurat, el templo dedicado al dios principal. La organización social, al igual que Egipto, era estratificada y jerarquizada. Arriba, en la pirámide, estaba el rey, los nobles y sacerdotes, los escribas y funcionarios, los campesinos, artesanos, soldados y por último estaban los esclavos. Religión: fueron politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Los dioses inmortales y con enormes poderes, ejemplos, controlaban el universo. Tenían forma humana y les temían. Lo más importante fueron Anán, el dios del cielo; Ki, la diosa de la tierra; Elin, el dios del aire; Enki, el dios del agua. Según su creencia, cuando morían descendían al mundo inferior, donde la vida era más lamentable. Principales descubrimientos o aportes: descubrieron 5 planetas. Calendario lunar, 12 meses con semanas de 7 días. Multiplicación, la división y el sistema matemático. Gracias, Mesopotamia. Sexagesimal, basado en el número 60 para medir circunferencia, dividir hora y minuto. Complejos sistemas de regadío y construcción de embalse y la rueda en carro. China. Localización geográfica, temporalidad. Se desarrolló en los fértiles valles del río Yangtze, el río Azul, y Huanghu, el río Amarillo, territorios propicios para la agricultura. Desde el Paleolítico, aunque la dinastía histórica surge solo a partir de 1700 a.C., la dinastía Shang. Se basaban en la agricultura, principales cultivos: trigo, cebadas y arroz. Las autoridades estatales planificaban las labores de la tierra de acuerdo con las necesidades imperiales. La domesticación del caballo mejoró las comunicaciones y facilitó el comercio. Como se ve aquí, la sociedad también era estamental. Estaba el emperador, era considerado hijo del cielo y primer funcionario del imperio. La nobleza incluía la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. La burocracia eran los funcionarios del imperio, encargados de algunas funciones políticas y administrativas. Campesinos, comerciantes y artesanos eran considerados los dominados y se encargaban de labores agrícolas, comerciales y artesanales. Esclavos: a esta clase
pertenecían a los prisioneros de guerra. La porcelana y la seda sericultural, los artesanos destacados. Marco Polo, cuando llegó a China, descubrió la ruta de la seda. Crearon la pólvora, la tinta y el papel, la brújula y el sismógrafo, todos inventos que llegarían más tarde a Occidente. La India, localización geográfica y su temporalidad. Surgió en el subcontinente indio y se desarrolló en el valle del río Indo, en el actual Pakistán. Hacia el año 2500 a.C., los agricultores del Indo mejoraron sus técnicas de producción y pudieron generar excedentes, lo cual permitió el desarrollo urbano. Ciudades importantes, Mohenjo-Daro y Harappa, amuralladas y planificadas. Economía, la agricultura de alto rendimiento favorecido por la construcción de diques y canales, especialmente el arroz. Comercio muy activo con Mesopotamia, al igual que la metalurgia. Principales productos: algodón, ropa, cerámica, vasijas, escultura, armas de cobre, bronce, joyas de oro y plata. Metalurgia es el arte o el uso con los metales, ¿ya? Era una sociedad dividida en una serie de castas o estamentos claramente definidos. Estas se determinan desde el nacimiento y actualmente en la India el sistema de castas sigue vigente. Estaban los brahmes, que es la casta superior de la sociedad de la India, los Kshatriyas, la élite militar y gobernante, los Vaishyas, las clases comerciantes, los Sudras, los trabajadores de servicio y agricultura, y los intocables, que eran los esclavos. No se han encontrado restos de templos. Ellos adoraban la fuerza de la naturaleza, utilizaban ciertas imágenes de animales para el culto como el búfalo y el toro. Posteriormente se implementó el brahmanismo y el hinduismo, sistema monástico fundado en el siglo VI a.C. por Siddhartha Gautama, más tarde denominado Buda, libros sagrados los Vedas y el budismo. Su principal aporte cultural es artístico y arquitectónico, la escritura pictográfica, aún no descifrada, arquitectura monumental, el lenguaje sánscrito, el ajedrez y las matemáticas. Gracias. Inventaron los números que usamos en la actualidad y desarrollaron los fundamentos del álgebra y la trigonometría. Muchas gracias, indios. Entonces, en conclusión, estas civilizaciones estaban en la parte oriental, ya todas estaban alrededor de ríos y era una sociedad estratificada donde había un emperador, un rey. En la India tenían un sistema de casta que sigue vigente hasta la actualidad. Espero que les haya sido de ayuda para conocer un poco más de las primeras civilizaciones. Nos vemos en otro video. Chao.